queridos padres de familia, buenos días, queridos alumnos. Soy el profesor Esteban Matis Benavides, profesor de curso de química y dirigía en esta ocasión para el tercer año de secundaria con el tema tabla periódica de los elementos químicos. Ustedes se pueden observar aquí la tabla periódica. Y la tabla periódica no fue construida ni por juego, ni por magia, ni por sorteo, ni porque le gustó más un elemento, porque el otro era más popular que el otro, no. O porque el creador dijo, bueno, pues voy a ponerlo así porque, bueno, yo quiero así, ¿no? No, no hay. Todo lo que está en la tabla periódica no está hecho al azar. Tuvo que haber cumplido características químicas de ese tiempo, que hasta el día de hoy rigen, ¿no? Y el orden para ella ha tenido que ser de una manera rigurosa y una manera concisa, porque hubieron varias cosas, o sea, algunos que separaron en metales y no metales, ¿no? Algunos personajes inicialmente, después empezaron a juntar por medio de leyes que ellos crearon para poder clasificar los elementos, donde la tabla no está ordenada, o sea, ellos clasifican de esa forma, pero se puede entender porque en ese tiempo no había tanto estudio ni tanto avance como ahora, ¿no? Después usaron los números, los pesos atómicos para poder clasificar los elementos, que fue vista por varios años, hasta que al final, justamente la tabla periódica actual tiene la característica de ser ordenada por su número atómico, ¿no? Que revolucionó todo. Y tiene justificación, porque al momento que se refieren los elementos químicos, todos los elementos químicos tienen coherencia al momento de que se realiza por medio de números atómicos. Cuando ustedes hacen la configuración electrónica de un elemento, haciendo cualquiera, ustedes se van a dar cuenta y pueden encontrar tranquilamente el grupo, pueden encontrar tranquilamente el periodo y pueden encontrar relativamente en qué parte de la tabla periódica está. Es una especie de cada elemento químico está en ese lugar por algo. Muy bien, arranquemos. Antecedentes. En el siglo XIX existían 33 elementos. En ese tiempo, miren, en el siglo XIX, o sea, en 1800 nomás. Pero en 1813, Berzelius realizó la primera clasificación de los elementos químicos en metales y no metales. Claro, como lo dije inicialmente, ¿no? Así se asignó. Después, en 1815, 2 años después, Proust lo agrupó de acuerdo a sus átomos de hidrógeno. ¿De acuerdo a sus átomos de hidrógeno? Claro, esa fue su otra. O sea, vio los elementos químicos, cuántos átomos de hidrógeno tenía en su composición, en su fusión, y obtuvo justamente eso. Luego, en 1826, Leverrier usó el método de las triadas, ¿no? Usó el método de las triadas. ¿Qué significan las triadas? Para agrupar de 3 en 3 respecto a su peso atómico. O sea, agrupó los elementos que tenían similares pesos atómicos y los agrupó de 3 en 3 y así empezó a formar una especie de característica, ¿no? O grupo de elementos químicos. Una especie de agrupación coherente, ¿no? Claro, muy bien. Seguimos. En 1868, Jean Courtois ordenó los elementos de acuerdo a su peso atómico. Claro, como yo lo dije, ¿no? Esa fue la otra característica. Y recién fue la idea del peso atómico. Después, Newman, en 1964, agrupó los elementos de 7 en 7 de acuerdo a su peso atómico. El octavo tenía propiedades similares al primero. O sea, él agrupó elementos de 7 en 7, donde el siguiente elemento que tomaba tenía característica de que el primero. Y eso lo llamó la ley de las octavas. Porque son 7 elementos. Al tomar el siguiente ya sería 8, ¿no? Y ese octavo elemento coincidía con la característica del primer elemento. Por lo tanto, a eso le llamó ley de las octavas. Bueno, un poco, es parecido a la triada, pero es un poquito más complejo. Tenía algo de lógica, pero no fue suficiente. En 1872, acá justamente sacamos ya terreno fuerte, Mendeleev fue considerado como precursor de la tabla periódica. Él fue el precursor. Él fue el que propuso la tabla periódica y él fue el que dio la primera idea de tabla, porque todo lo demás eran agrupaciones simples. No había una tabla, no se podía colocar en ningún lugar, solamente decía, se agrupaba así, o sea, de manera pragmática, pero
el que hizo la primera tabla, ¿no?, fue Mendeleev. Ahí se pues construyó la primera tabla periódica ordenándola de acuerdo a sus pesos atómicos y sus propiedades químicas. Entonces, él fue el primero que construye esa tabla periódica. No la que ven ustedes, sino una más rústica, pero de acuerdo a sus pesos atómicos y sus propiedades químicas. Acá recién ya viene, ¿no? O sea, qué propiedades que tenía cada elemento químico para poder ser desarrollado. Muy bien, tengan en cuenta eso. Esa fue pregunta de examen de admisión hace varios años. Luego, en 1914 y 1915, Moseley y Werner propusieron la tabla periódica actual. Claro, y ahora vamos recién a esos tiempos. Ya en el siglo XX, en 1914 y 1915, Moseley y Werner propusieron la tabla periódica actual ordenando los elementos químicos respecto a su número atómico y sus propiedades químicas. Parecido a Mendeleev, pero acá dijeron no, por peso atómico no, por número atómico es mucho más simple. Listo. Moseley estableció la ley moderna, la ley periódica moderna, y Werner construyó la tabla periódica actual. Ahora la pregunta es, ¿la tabla periódica actual a quién se le da el crédito? ¿A Moseley o a Werner? A ver, Moseley dio toda la idea de la tabla periódica, o sea, dio todas las características de esa tabla periódica, que ustedes saben, la conocen, que ya la conozcan de memoria, ¿no? Inclusive, que lo ven en todos lados. Él dio la idea, ¿sí? La idea principal, y dio todos los postulados, y todos esos postulados fueron aprobados en esos tiempos. Pero ¿de quién fue? Y Werner solamente se encargó de construir lo que ya estaba hecho. Por esa razón que la tabla periódica actual se le da el crédito a Moseley. Tengan en cuenta esa información. ¿Sí? Y la tabla periódica actual tiene grupos, y estos son. Entonces justamente vamos a ver los grupos, ¿no? Los grupos más importantes. El grupo número 1, llamado 1A, ¿no? Que son, el grupo A son aquellos grupos de elementos fundamentales o principales, ¿no? Y el grupo B son los elementos secundarios o de transición. Muy bien. El grupo 1A está formado por los metales alcalinos, claro. El grupo 2A está formado por los alcalinos térreos, que se encuentran en la Tierra, obviamente. El número 3 es, y acá vienen las familias, familia del escandio, familia del titanio, familia del vanadio, familia del cromo, familia del manganeso, el grupo 8, familia del hierro, familia del cobalto, familia del níquel, familia del cobre y familia del zinc. Todos ellos son familias. Todos ellos son familias donde el elemento que predomina tiene mayor relevancia. Por esa razón de que se le coloca ese nombre, ¿no? Familia de tal. Luego, esos son todos en el grupo B, que son elementos de transición. Y tenemos del 13 para abajo, bueno, el grupo 13, que es los térreos, el grupo 14 los carbonoides, el grupo 15 los nitrogenoides, los calcógenos o ampígenos, que es el 16, el grupo número 17, que son los halógenos, y los gases nobles, que es el grupo 18. Muy bien, entonces, en sí, esos grupos tienen a su vez diferentes nomenclaturas, porque hay simples, ¿no?, principales, el grupo A, que son los elementos principales, y el grupo B, que son elementos secundarios o elementos de transición. Listo. Entonces, eso sería todo con respecto a la teoría, muchachos. Ustedes en su libro también tienen más información. Lean, por favor, en su libro. Hay más información sobre lo que está la periódica. Por favor, se les pide que lean, que repasen, estudien para sus exámenes, y ustedes van a resolver las preguntas que se encuentran en su libro. Por favor, ¿sí? Nos vemos hasta la próxima clase. Hasta luego. Chao.